Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Solemos pensar que nuestra relación con Dios es una cosa meramente emocional. Es algo así como digamos que la Biblia se hizo apenas para el corazón. La Ruta 66 es una de las primeras carreteras de la Red de Carreteras Federales de Estados Unidos. Se inauguró el 11 de noviembre de 1926, aunque no se señalizó como Ruta 66 hasta el año siguiente. Fue encomendada por el gobierno de Estados Unidos con el objetivo de aprovechar el número máximo de tramos de carretera ya existentes para así ahorrar costes. En 1926 solo estaban asfaltadas 800 millas, unos 1.287 kilómetros de esta Ruta 66. La ruta no llegaría a estar asfaltada en su totalidad hasta el año 1937. En esta ocasión viajaremos por una ruta más trascendente a través de los 66 libros de la Biblia. Qué alegría es saber que en todas partes, de norte a sur, de oriente a occidente, muchos se unen a nuestra Ruta 66, un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, un espacio que ha sido traducido por Mateus Rodríguez, presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Os habla Esperanza Suárez, que junto con Andrés Ocampo te invitamos a unirte en este viaje por un nuevo libro de la Biblia. Vamos a recorrer el cuarto libro del Antiguo Testamento, Números. Vamos a aprender que nuestro Dios exige decencia y orden, nunca confusión. Obedecer es esencial para traer alegría, satisfacción y felicidad. Con las maletas listas, hagamos listas. Este es el asunto de los primeros 4 capítulos de Números. ¿Estamos ya preparados para empezar esta nueva serie bíblica? Sí, pues vamos allá porque va a ser espectacular. Vamos a rendir cuentas, sí, es el momento de aprender sobre el libro de Números. Así es, hoy empezamos el estudio del libro de Números. Un viaje apasionante por el libro de los libros, por la Biblia. Y hoy llegamos en nuestro viaje hasta el libro de Números. Tú, querido oyente que nos sigues en la Ruta 66, sabes que ya estudiamos los libros de Génesis, Éxodo y Levítico. Volvemos al pasado, al desierto, para hablar con Moisés en el libro de Números. Se trata del cuarto libro del Pentateuco y tiene muchas cosas que enseñarnos. El libro de Números es llamado así porque este es el nombre que se le dio en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento. En hebreo el libro es denominado Bamidbar, es decir, en el desierto. El asunto, el tema del libro de Números, es la presencia de Dios en medio de un pueblo inconstante. Aprenderemos muchas cosas importantes en este libro de 36 capítulos que describe principalmente el viaje del pueblo de Israel por el desierto bajo el liderazgo de Moisés. El libro desea mostrar que la obediencia al pacto trae bendiciones y que si hay desobediencia, eso provocará tragedia y sufrimiento. Estos son los temas principales que aparecen aquí en el libro de Números. El libro va a tratar sobre asuntos también significativos. Aprenderemos de varios temas importantes, sobre el liderazgo, la presencia de Dios, la importancia de la intercesión, el problema del pecado, de la murmuración y de las quejas constantes y cómo Dios actuó con una providencia especial a favor del pueblo en aquella época en pleno desierto del Sinaí. Nuestro asunto de hoy será, con las maletas listas, hagamos listas. Ese es el tema fundamental de los 4 primeros capítulos de Números. Ahora descubriremos el porqué. Por lo tanto, empezamos leyendo el capítulo 1 que dice lo siguiente. El Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el día 1 del mes segundo, en el segundo año, después de que los israelitas salieron de Egipto. Le dijo, haced un censo de toda la comunidad de Israel por clanes y por familias patriarcales, anotando uno por uno los nombres de todos los varones. Tú y Aarón reclutaréis por escuadrones a todos los varones israelitas, mayores de 20 años que sean aptos para el servicio militar. Para esto contaréis con la colaboración de un hombre de cada tribu, que sea jefe de una familia patriarcal. Aquí entonces viene la lista. Y el capítulo 1 nos habla de un censo.
de un conteo que se realiza entre las tribus de Israel. Estas listas son contadas y se llega a un número extremadamente elevado, que se presenta al final del capítulo en los versículos 44 al 46. Dice así: Este es el resultado del censo que hicieron Moisés y Aarón con la ayuda de los 12 jefes de Israel, cada uno en representación de su familia patriarcal. Todos los israelitas mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar fueron anotados según su familia patriarcal. El total llegó a 603.550 israelitas censados. Todas las tribus, a excepción de Leví, fueron incluidas en este censo. El final del capítulo dice que debido a que la tribu de Leví está absolutamente dedicada al tabernáculo, a las cosas sagradas, no se le debería incluir en ese censo. Como podemos ver, solamente los hombres con más de 20 años y aptos para la guerra se contaron. El resultado fue de 603.550, lo que nos sugiere que el número total de personas es bastante más grande, quizás sobrepasando los 2 millones en ese entonces. Pero ¿por qué este texto aparece aquí? El pueblo de Israel está siendo contabilizado, estructurado y organizado para seguir con su viaje por el desierto, en el cual experimentarán la provisión de Dios. Así que hay un censo para organizarlo y tener una idea del poder y tamaño de la comunidad, y principalmente de cómo esa comunidad dependerá de Dios. El texto bíblico está muy bien organizado, y en el capítulo 2 esas tribus se organizan según lo que ocurre en el campamento. Así que tenemos el tabernáculo en el centro, donde quedaba la tienda de la congregación y todos los objetos sagrados. Las tribus son divididas a partir de una organización geográfica, conforme podemos observar en el capítulo 2. Tenemos al norte las tribus de Dan, Aser y Neftalí. Son, por lo tanto, 3 tribus juntas, siendo la más numerosa la de Dan. En total eran 157.600 hombres preparados para luchar. Al sur teníamos las tribus de Rubén, Simeón, que es la más numerosa, y Gad, con un total de 151.450 hombres. Al este estaba Judá, Isaacar y Zabulón, siendo Judá la más numerosa, no solo entre las 3, sino entre todas. En total estas 3 sumaban 186.400 hombres. Y al oeste Efraín, Manasés y Benjamín, siendo Benjamín una tribu que después se vuelve importante con Judá, aunque aquí era pequeña. El total de este grupo eran 108.100, llegando a la suma de, como decíamos, 603.550 hombres. Ese censo también estaba acompañado de una organización militar, una organización en torno al campamento, ordenada por Dios, conforme observamos en el capítulo 2. Y los capítulos 3 y 4 reforzarán aquello que ya vimos anteriormente, hablando sobre la importancia de los levitas y del sacerdocio, y del trabajo que tenían al cuidar de las cosas sagradas que pertenecían al Señor. La principal atención que se debe tener aquí es ver que este pueblo lleno de soldados, ya organizado militarmente, con un gran número de personas, en realidad depende totalmente del Señor. El libro de Números pondrá mucho enfoque en la providencia de Dios. Así que no se puede dejar de un lado el valor y la importancia que se daba a los levitas, que cuidaban de las cosas sagradas. Podemos decir que Israel no estaba sustentado por el ejército, sino por el Señor que habitaba entre ellos. Y los levitas tenían precisamente esa relevancia por esa razón. Leví tuvo 3 hijos, Gersón, Coat y Merari. Y esos capítulos nos mostrarán la organización en la que cada una de las tribus y sus descendientes deberían tener una responsabilidad específica. En el caso de los levitas, los gersonitas, cotatitas y meratitas tenían una responsabilidad específica, como vemos en los capítulos 3 y 4 del libro de Números. Al final tenemos un conteo separado del censo de los levitas. Lo leemos en el capítulo 4, que terminará así. Moisés, Aarón y los líderes de Israel hicieron un censo de todos los levitas por clanes y por familias patriarcales. El total de los varones de 30 a 50 años que eran aptos para servir en la tienda de reunión y transportarla llegó a 8.580. Conforme al mandato del Señor por medio de Moisés, a cada uno se le asignó lo que tenía que hacer y transportar. Así fueron censados según el mandato que Moisés recibió del Señor.
Aquí nos quedamos en nuestro viaje por la Ruta 66 en el libro de Números. Curiosamente nos muestra cómo Dios es Señor de la historia y cómo Dios actuó con una acción específica entre el pueblo de Israel, y que Dios enseñó a aquel pueblo debidamente organizado que Él es quien sustentaba el camino del pueblo y también la historia, que culminaría más tarde en la gloriosa historia de la redención, que llegó hasta Cristo Jesús, nuestro Señor. La vida es como un viaje y si lo hacemos siguiendo la Ruta 66, tenemos un destino seguro. Ruta 66, el camino correcto a la esperanza. Llegamos a la segunda parte de nuestro estudio, el tiempo de las preguntas. Si tú, querido oyente, querido amigo, también tienes las tuyas o quizá tienes dudas, inquietudes, no sé, quizá quieres ponerte en contacto con nosotros, pues hazlo. Llama o escribe al WhatsApp o Telegram 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. Además, también puedes ponerte en contacto con nosotros en el correo electrónico info@radioencuentro.net. Bueno, muy bien, pues ¿qué tal si nos vamos a los cálculos matemáticos? El cuarto libro de Moisés se llama Números. Y digo yo, ¿para qué tantos números en la Biblia? ¿Qué valor tiene todo esto? Es que si no saco la calculadora, la verdad es que no sé dónde voy a ir a parar. La verdad es que solemos pensar que nuestra relación con Dios es una cosa meramente emocional. Es algo así como, digamos, que la Biblia se hizo apenas para el corazón, para lo emocional. Pero tenemos que entender que Dios es el Dios de todas las cosas. Dios es el Señor, principalmente el Señor de la historia, tal como se ve en la Biblia. Por lo tanto, esa cuestión de los números es incluso una revelación importante para nuestros oyentes aquí. La palabra hebrea para crecer numéricamente es la misma que se utiliza para volverse fuerte y poderoso. Y es que en la antigüedad vivías en una batalla con los enemigos, contra los grupos a tu alrededor. Un grupo o un pueblo era evaluado según el tamaño de su ejército. Podemos decir que era difícil sobrevivir en un mundo así. Por lo tanto, la percepción numérica, el valor del tamaño del ejército, tiene importancia aquí porque la Biblia es también un libro que habla de política, de historia y de otros asuntos. No es solo una especie de sentimiento del corazón para consolar nuestras almas en el momento de la dificultad. Así que tenemos que estar preparados para aprenderlo todo sobre Dios. Y en ese aspecto los números también son importantes, pues revelan detalles curiosos y notables sobre la historia, la política y la organización del pueblo de Israel. Hablando de números, hay aquí una especie de inflación. Cuando el pueblo salió de la tierra prometida y entró en Egipto eran 70 personas. Ahora salen 600.000, aunque con un censo total serían unos 2 millones. ¿Esos números no son un poco raros? Esperanza, una de las dificultades que tenemos en el libro de Números son precisamente esos números de población. ¿Por qué? Hoy tenemos un mundo con miles de millones de habitantes, pero en aquel momento eran en torno a 200 millones. Por tener una idea, el Imperio Romano no llegaba a 60 millones. Cuando vemos ese número de 603.550, los estudiosos calculan que solo son hombres. Si contamos cada familia, ese número debe variar entre 2 y 3 millones de personas. La pregunta fundamental es, ¿son esos números literales? ¿Cómo debemos entender esos números? La cuestión no es lo que está escrito en la Biblia, sino lo que somos capaces de comprender con nuestra limitación hoy, en este lado de la historia. ¿Cuál es la dificultad que surge para intentar entender estos números literalmente? Por ejemplo, varias veces en el libro de Números y también en el Pentateuco de manera general, la Biblia dice que él llegó a la entrada de la tienda de la congregación y habló con el pueblo. Ahora, piénsalo, eran 2 o 3 millones de personas.
Pero supongamos que solo los 600.000 hombres estaban presentes. ¿Cómo lo anunció Moisés? ¿Será que tenía un sistema de megafonía o había alguien que repetía lo que decía? Alguien podría pensar que se debería describir de manera más adecuada cómo se comunicó con tanta gente. Un problema difícil surge cuando leemos el capítulo 7 de Deuteronomio, versículo 1, porque dice que había 7 naciones en la tierra de Canaán, que eran más grandes y más numerosas. Si eso se entiende literalmente, deberíamos suponer que si Israel tiene casi 3 millones de personas, esas naciones son más grandes, con lo que si cada una tiene al menos 2,5 millones o más de habitantes, el resultado sería un total de entre 20 o 30 millones de personas en la tierra de Canaán. Un territorio, por cierto, donde hoy habitan en torno a 9 millones de personas. Así que los estudiosos creen que no hemos entendido correctamente esos números por esas dificultades. Entonces, ¿qué nos sugieren para entender correctamente esa numeración? Una posibilidad es intentar entender esos números como una especie de manera especial de elogiar a cada tribu, hablando del número elevado de hombres que tenía, como cuando hoy decimos a los demás, hace siglos que no te veo, o ya lo dije 1 millón de veces. Esos números no son literales, ¿verdad? Ahora bien, la mayoría de los estudiosos creen que esa explicación no es convincente, porque los números son muy específicos, muy detallados, y por lo tanto no sería posible que fuese simplemente una cuestión de recurso o estilo literario. Otra posibilidad sería realmente entender las cosas literalmente y dejar de pensar que esta no es la mejor posibilidad. Existe otra alternativa que ha sido discutida no hace tanto tiempo, y es la de que la palabra 1000 en hebreo puede tener un significado un poco diferente. Es decir, puede tener un significado a partir de su raíz relacionado a un grupo de personas. Así que cuando, por ejemplo, el texto dice que la tribu tenía 46.700 personas, puede ser 46 grupos y otras 750. Y esos grupos podrían representar un número más pequeño, que daría la posibilidad de tener una multitud muy grande, pero quizás con una proporción un poco menor de lo que pensamos, es decir, esos 2 o 3 millones de personas. Eso no significa en modo alguno cuestionar que Dios hizo milagros, que Dios sostuvo a su pueblo, sino que se trata de armonizarlo con las demás referencias de la propia Biblia. Pero tengamos claro que esta es apenas una sugerencia de respuesta para un problema difícil. Existe la posibilidad de que ese número sea más pequeño de lo que pensamos, por nuestra falta de conocimiento de la situación. Lo que es más importante en toda esta cuestión es que ese censo era para prepararse para una guerra, ¿verdad? Exactamente, tú lo has dicho. Los 4 primeros capítulos de Números hablan de guerra, pero a continuación hablan también de cosas sagradas, de cargar el tabernáculo, desmontarlo y guardarlo. ¿Cómo es que se mezcla lo santo con las cosas de la guerra? ¿Estaríamos hablando de una Pascua de muerte? ¿No hay algo raro aquí? Parece difícil de entender, pero en realidad los 2 primeros capítulos organizan a las tribus para la guerra, mientras los 2 últimos organizan a los levitas para el culto. Es algo complicado de entender, pero es posible. Mientras un grupo va a la guerra, el otro se queda orando entonces. En nuestra visión de las cosas a veces no entendemos lo que está pasando. ¿Por qué tenemos la guerra? La guerra aquí, en realidad, por un lado, tiene que ver con la preservación y supervivencia de Israel. Vivimos en un mundo conflictivo y problemático. Alguien podría pensar, ¿para qué la policía? ¿Por qué deben ir armados? ¿Para qué la cárcel? Es por el problema del mal en el mundo, el problema de los conflictos y la maldad del ser humano. Israel podría ser aniquilado si no tuviera un ejército. Por eso el ejército aparece aquí. Además, ellos van a conquistar la tierra de Canaán, una tierra cuyos pueblos serán disciplinados y castigados por Dios por su extrema crueldad y maldad. Pero la cuestión de la guerra y la cuestión de los números son importantes porque representan la autonomía humana. ¿Por qué quiero saber los resultados del censo? ¿Por qué vale la pena verlo? Con ello puedo medir mi fuerza y mi poder. Pero, ¿qué quiere decir el texto, sin embargo? Que en realidad el poder del ejército humano, la capacidad de organizarse para la guerra, no nos posibilita vencer nuestras batallas y ser fuertes.
En realidad, nuestra vida debe depender del Señor totalmente, porque el Señor es Señor de todo, incluso de los ejércitos, que es Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos, que es Dios mismo. Así que Israel solo tendrá éxito si depende de Dios. Es interesante notar que tal como es importante cuidar del ejército, tal como es importante vencer a los enemigos que los van a atacar y poder finalmente llegar a la tierra prometida, es también importante que ellos cuiden correctamente de las cosas sagradas, incluso del tabernáculo que estaba en medio. Todo estaba dividido entre las 12 tribus, entre 4 grupos de 3. El número 4 en la Biblia en general es el número vinculado al mundo, mientras que el 3 es el número de la acción de Dios. Así que 3 por 4 son 12. Se trata de la acción de Dios en el mundo. Existe un elemento detrás de ello, y los coatitas, hijos de Leví, se encargan de transportar el mobiliario del tabernáculo, mientras que los gersonitas y meratitas trasladan el tabernáculo. Y los levitas, que son, digamos, más especiales, cargan el arca. En esta organización vemos que el respeto a Dios, el culto a Dios, la percepción de la dependencia de Dios es fundamental para seguir adelante, para sobrevivir y alcanzar el destino histórico que Dios tiene para Israel. No existe una idea de guerra simplemente por hacer la guerra. Israel está en primer lugar defendiéndose y en segundo lugar está cumpliendo la conquista de la tierra ordenada por Dios, con el propósito de cumplir el pacto que Dios hizo más atrás en el tiempo con Abraham. Y también está el propósito de traer disciplina sobre los pueblos que sobrepasaron todos los límites. Así que es un poco de difícil entenderlo para nuestra percepción, pero podemos entender la lógica interna que hay aquí. En resumen, el grupo aquí hizo cuentas, vio que no había recursos suficientes y que debían depender de Dios para sobrevivir en el desierto. ¿Es esto así? En realidad el pueblo no hizo cuentas. Es Dios quien ordenó el censo. Pero aún con la conciencia del poder que tenían, la verdad es que ellos dependían completamente de Dios. Muy bien, de acuerdo, pues gracias Fernando por las explicaciones. Y tú, querido amigo, tú que nos escuchas, sigue con nosotros porque hay mucho todavía que aprender en el libro de Números. Nos vamos ya a la aplicación para ti. Hoy aquí en nuestra Ruta 66 empezamos a estudiar el libro de Números. Hablando sobre el tema, como recordarás, con las maletas listas, hagamos listas. Hemos recorrido los capítulos 1 al 4 de Números. Pero, ¿cuál es la gran lección, la gran aplicación para nuestra vida cotidiana que aprendemos aquí en estos 4 primeros capítulos de Números? La gran verdad es que la victoria solo viene con el Señor. Vemos que el pueblo de Israel podría seguramente confiar en su poder de guerra, en el número elevado de aquellos que eran capaces de luchar en la batalla. Pero lo cierto es que hay una preocupación muy significativa para que Dios recibiese la debida honra y para que el culto fuese preparado de tal manera que el Señor realmente recibiera todo el honor. No dependemos de nuestra fuerza, ni tampoco de nuestra inteligencia o poder. La gran verdad, querido amigo, es que en todos los aspectos de la vida, la victoria verdadera viene solamente del Señor. Y la tiene y experimenta solo aquel que está con el Señor. No lo olvides. La victoria en la vida solamente viene a través del Señor. ¿Es ya Dios el Señor de tu vida? Pues hemos llegado al final de este episodio, pero por supuesto que volveremos. Te vamos a estar esperando en el próximo espacio. Hasta entonces, si quieres escuchar este programa de nuevo o alguno de los anteriores, lo puedes hacer en nuestra página web o en la página RTM 360, también descargando la aplicación RTM 360. Tenemos nuestra propia aplicación y los programas los tienes disponibles en varias plataformas digitales como Spotify,
ebooks y iTunes. Y en las redes sociales nos encuentras como RTM Ruta 66. ¿Por qué no compartes con nosotros a través de un mensaje escrito o un mensaje de voz tus comentarios y tus impresiones del programa? Venga, anímate, toma nota de nuestro WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. También puedes usar el correo electrónico enviando tus mensajes a info@radioencuentro.net. Desde Ruta 66 nos encantaría regalarte la guía comentario para que puedas conocer un poquito más a fondo la Biblia. Solicítala, te la enviamos gratis. Pues como te digo, nos vamos, pero solo decirte que estuvo en los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.